Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, continuaremos con la serie de cómics de la Era de la República con una especial historia titulada Entrenamiento, que encabeza Jango Fett un tiempo antes de los sucesos del episodio 2 y que lo liga a su vez con su hijo Boba Fett y a sus millones de clones. Este cómic número 1 de Jango Fett es justo el cuarto de la mega serie de la Era de la República, y si te perdiste algún número anterior, no te olvides que tengo una lista de reproducción con esas historias de la misma serie de Qui-Gon, Maul o Obi-Wan Kenobi. Es así que esta aventura nos lleva hasta el sistema Telarad, en medio de una cantina donde 3 cazarrecompensas esperaban a un cuarto que se les uniría para recuperar una pequeña presa que había huido de su casa sin matarla. Pero ahí todos los cazarrecompensas, mientras esperaban, se preguntarían por qué un tipo con tal reputación se les habría unido a un trabajo tan sencillo. Aunque, a decir verdad, ellos habían oído que ese cazarrecompensas que faltaba ahora tenía un trabajo fijo con un cliente misterioso que tenía los bolsillos llenos de créditos. Claro, se referirían al gran Jango Fett. Pero todos se preguntaban por qué seguía tomando otros trabajos cuando ya no los necesitaba. Quizás ese escozor de ser un cazarrecompensas nunca se había ido de él del todo. Pero tras la espera, cuando los 3 se preguntaban si Jango finalmente llegaría, justo el guerrero acorazado con armadura mandaloriana se aparecería. Y ahí se presentarían los 3 con él. Sus nombres eran Nilda, Tiber y Rin. Pero Jango no venía solo. Detrás de él un pequeño niño lo saludaría. Todos, claro, abruptamente se sobresaltarían. Pero Jango les explicaría que este era su hijo Boba, quien los acompañaría en esta tarea como parte de su entrenamiento. Y él esperaba que los demás no tuvieran ningún problema con traerlo, claro. Es así que ambos grupos partirían en 2 naves, entre ellas el Slave One. Y ahí Boba le preguntaría a su padre por qué tomaba trabajos con aquellos sucios criminales si jamás habían escuchado de ellos. ¿Por qué no mejor trabajaban con Cad Bane, Aurra Singh o Sam Wessel? Pero el padre le contestaría que precisamente por eso, porque su hijo los conocía. Así que esto significaba que conocía al menos algo de cómo ellos trabajaban. La lección aquí era tener que enfrentarse al factor de lo desconocido. Entonces el joven Boba le replicaría a su padre si acaso él no podría tomar simplemente cualquier trabajo que quisiera. A lo cual Jango le replicaría que así era, pero le había tomado mucho tiempo llegar hasta donde estaba, y le daría una lección a su hijo sobre que ellos no nacían con su reputación, sino que debían ganársela. Es así que seremos transportados a uno de los recuerdos de Jango, mucho antes del nacimiento de Boba Fett, justo en aquel momento que se nos mencionó en el ataque de los clones, cuando el mismísimo Darth Tyrannus reclutó en las lunas de Bogden al famoso Jango Fett, y ahí se nos explicaría ¿por qué? A lo que Dooku le diría que estaba seguro que el precio que estaban ofreciendo los kaminoanos era más que justo. Esto, claro, por acceder a su plantilla genética. El Sith pues le explicaría a Jango que el trabajo requería tener un acceso regular hacia sus genes, e incluso era esperado que Jango viviera entre los kaminoanos. Claro, siempre y cuando no tuviera que hacer negocios en otra parte si escogía tomar ese trabajo. Y Tyrannus pondría el precio tan alto para contratar a Jango que estaba seguro que el cazarrecompensas podría retirarse y que su compensación sería más que suficiente. Pero Jango le haría una pregunta al Sith. Habiendo tantos cazarrecompensas, ¿por qué él? Por lo que el Sith justamente le contestaría que solamente había muy pocos con su reputación, tanto en los términos de su habilidad como su discreción. A lo que Jango agregaría que eran menos los cazarrecompensas que todavía eran humanos. A todo eso justamente se refería a Jango cuando la pregunta de su hijo Boba le hizo recordar aquella escena de años atrás cuando justamente decidió aportar su gen para un gran ejército de clones. Entonces, para convencerlo, Tyrannus le diría que pensara en ese gran ejército de la República como una muestra de poder en la galaxia como nunca antes se había visto. Todo eso provendría justamente de él mismo. ¿Cuántos hombres siquiera podrían reclamar para sí mismo aquel gran legado? Pero Jango Fett estaba pensando en una cosa mucho más terrenal que aquello de lo que hablaba Dooku.
Para él los montones de créditos estaban bien y parecería no importarle tanto aportar su gen para ese magnífico ejército. Así que el cazarrecompensas diría que había una cosa más que necesitaría como parte de su compensación. Y ahí sería justamente el momento donde Django le pediría a Tyrannus como parte de su pago un clon joven sin alteraciones de sí mismo para que fuera como su hijo, su propio legado al que él mismo se dedicaría a entrenar como su nuevo máximo objetivo en la vida. Esto pues nos ejemplificaría perfectamente bien las motivaciones del Jango Fett antes de los sucesos del episodio 2 y el interés único que tendrían en entrenar a Boba por encima de los otros clones. Y más tarde, justamente, toda esta situación de entrenamiento de Jango y Boba nos explicaría el porqué y lo que en realidad pensaba Jango de sus clones. Así que repentinamente todo cambiaría y volveríamos de ese flashback hasta el sistema Ord Mantell, donde los 5 cazarrecompensas estaban por cumplir su misión. Ellos estarían esperando en un restaurante a una Twi'lek, mientras susurraban que su padre la había pedido de vuelta con vida. Claro, en realidad la joven Twi'lek había decidido fugarse con su amante Falin sin la aprobación de su padre. Pero antes de que los dos amantes se fueran, el joven Boba Fett y los cazarrecompensas saldrían de las penumbras apuntando sus armas, avisándole a la Twi'lek que su padre la quería de vuelta sana y salva. Así que al ver esto, el amante Falin, sin pensarlo 2 veces, saldría corriendo de aquella escena, mientras todos los cazarrecompensas adultos se burlaban de aquella relación amorosa que no parecía valer la pena. Pero la chica Twi'lek, a pesar de aquello, se negaría a regresar con su padre y daría unos pasos hacia atrás, ahí rodeada junto a un balcón. Tanto así que tras ver la escena, se pararía sobre los barandales y repentinamente se resbalaría cayendo al suelo. La presa estaría en caída libre, pero ahí Jango Fett, haciendo uso de su jetpack, rescataría a la joven Twi'lek y mientras volaba por los aires, aturdiría a su presa cumpliendo aquella fácil tarea. Mientras los otros 3 cazarrecompensas y su hijo se sorprendían o lo consideraban un tanto presumido. Es tras esto que todos se encontrarían caminando por un pasillo cuando Boba le preguntaría que cómo sabía su padre que ella iba a caer, a lo cual un Jango que había previsto quedarse cuidando los cielos le diría que nunca lo supo, pero que uno siempre tendría que confiar en sus instintos para hacer el trabajo. Y así rápidamente uno iba aprendiendo a que generalmente la gente desesperada solía tomar decisiones estúpidas. Pero justo al decir esto es que Tiber y Rin, 2 de los cazarrecompensas, consumarían su traición, atacando por la espalda al pequeño Boba, queriéndole dar una lección más, siempre cuidar de su espalda. Es entonces que uno tendría capturado con 2 vibrohojas a Boba en la yugular y otro apuntaría a Jango diciéndole que les diera a la chica en su nave y así ellos le regresarían al muchacho. Claro, Nilda, el tercer cazarrecompensas, estaría asustado porque él no formaba parte de la traición, pero ellos lo forzarían a ayudarlos. Pero el Rodiano sabía que este tonto movimiento había marcado el funeral de aquellos 2 cazarrecompensas traidores. Y repentinamente, mientras uno le preguntaba a Jango si les daría a la chica o no a cambio del muchacho, veríamos justo los pensamientos de Jango en aquel momento, recordando cuánto significaba para sí mismo Boba y lo que en realidad pensaba de sus propios clones. Es así que veremos un momento pasado de Jango en camino junto con los clonadores, el cual uno de ellos, al admirar todo el entrenamiento y las grandes habilidades físicas de los pequeños niños clones, diría que creía que este ejército sería su más fina creación hasta el momento. Jango, claro, estaría admirando en silencio todo lo que provenía de su única genética en aquellos momentos. Y ahí el Kaminoano le diría que ninguna unidad clon hasta el momento había caído debajo de los parámetros de combate establecidos. Así que seguramente Jango debía de estar muy orgulloso de aquello. Pero un Fett, muy a la par de lo que había sucedido con Darth Tyrannus, aquel mismo día que lo reclutó pidiéndole un hijo clon de sí mismo, contestaría negativamente diciendo sobre qué tendría que estar orgulloso. ¿Acaso de ese ganado creado como carne de cañón? Y le refutaría al Kaminoano que, como él mismo había dicho, estos eran las creaciones de los clonadores. Lo cual, claro, esto nos demuestra que a Jango Fett no le importaba el legado del ejército clon, ni que tampoco vinculaba a los clones consigo mismo.
no, sino que más bien los despreciaba, porque a su manera de ver las cosas él no los había criado. Entonces ellos no eran en realidad como él, sino únicamente en lo físico. Por eso había decidido tomar a su hijo clon, para literalmente esculpirlo a su propia imagen y semejanza, para así convertirlo en el mejor cazarrecompensas de toda la galaxia, tal y como él era en sus tiempos. Así que tras ver este importante recuerdo, de nuevo estaremos en esa escena climática donde Boba, la verdadera gran obra de Jango, estaba a punto de ser asesinado. Entonces, tras pasar unos momentos, al fin Jango contestaría que no quería ver a su hijo morir y se daría la vuelta sin darle importancia a lo que hacían los dos cazarrecompensas basura. Ellos, claro, apuntarían a Fett y dirían que no estaban jugando y que le dispararían al niño en el pecho, pero Fett solo contestaría que bien podrían intentarlo. Y al momento mismo que Tíber se estaba preguntando qué tipo de maníaco traía un niño de cacería, sería cuando Boba de forma silenciosa se liberaría y dispararía quemarropa contra Tíber, mientras con otro movimiento le decía que él tenía otra lección para él: registrar a sus prisioneros. Tíber caería muerto y entonces Rin tomaría su blaster y apuntaría a Boba, pero sería demasiado tarde, ya que recibiría un disparo en la mano que lo desarmaría y otro más en el pie que lo haría caer de bruces. Y de una forma siniestra le diría que su padre siempre decía que las muertes limpias eran las mejores, pero también siempre decía que las prácticas de tiro regulares también te mantenían afilado. Y en ese momento le daría al cazarrecompensas el tiro de gracia, matándolo al instante de una fría manera, demostrándonos así todo ese entrenamiento de Jango en Boba. Es así que Nilda le regresaría sus armas y Jango le preguntaría a Boba sobre si debían dejarlo vivir o no. Y el niño, de una forma siniestra, contestaría que no parecería que él hubiera conspirado, pero tampoco había hecho nada para impedir aquel acto. El Rodiano, claro, estaría absolutamente asustado y Jango le diría a su hijo que todo sería su elección. Entonces Boba apuntaría con su pequeño blaster contra Nilda, pero repentinamente bajaría el arma y agregaría que perdería su parte de la recompensa, pero no su vida. Aquello, claro, le parecería justo al Rodiano, que se iría corriendo inmediatamente. Y así tendremos una clara muestra de cómo Boba Fett, a una escasa edad, era mucho más preparado y siniestro que los clones, y todo gracias a Jango Fett. Pero en este punto recibiríamos una última lección entre el legado de padre e hijo, ya que Jango le diría a su hijo que la cazarrecompensas había tenido razón. Boba debió de haberse cuidado la espalda desde un principio. Lo debería de hacer la próxima vez, a lo cual el niño asentiría. Sin embargo, cuando los dos despegarían de su Slave One de aquel lugar en Ord Mantell, Jango le diría a su hijo que no estaba seguro si iba a dejar ir al Rodiano o no, a lo que Boba contestaría que tampoco estaba seguro si debía hacerlo, ya que no parecería que fuera parte del plan de traición de Rin y Tíber, que en realidad eran socios. Al niño pues le hace sentido que su plan lo hubieran dejado oculto solamente para ellos dos únicamente, pero su padre mordazmente le preguntaría si acaso eso era todo, a lo cual Boba Fett, admirando su arma, diría que no. Y ahí nos dejaría ver todo lo que había aprendido de su padre, como el mismo Jango nos había dicho desde un inicio de esta historia. Boba quería que el Rodiano le dijera a los otros cazarrecompensas lo que había pasado el día de hoy. Quería pues que toda la galaxia conociera qué pasaba cuando te metías con Jango Fett. El niño pensaba que eso era lo que hubiera hecho su padre. Aunque claro, Jango le corregiría que no solo cuando se metían con Jango Fett, sino con cualquiera de los dos, ya que Boba fue el que había disparado los blasters aquel día. Entonces, buscando la aprobación de Jango, Boba le preguntaría a su padre si lo había hecho bien a pesar de que lo habían tirado al suelo. A lo cual, finalmente, Jango sentenciaría que Boba había disparado bien y había confiado en su propio juicio. Por lo tanto, el día de hoy había comenzado a construir su propia reputación, demostrándonos con esto por qué Boba Fett, al igual que su padre antes que él, fue el mejor cazarrecompensas de la historia en sus tiempos. Y claro, los reveladores pensamientos de Jango no lo dejarían mentir al pensar esto en su nave. Un padre no podría pedir un mejor inicio para el legado de su hijo.
Un pensamiento final que definiría cuánto le importaba Boba a Jango y lo poco que le importaban sus clones al cazarrecompensas, dos ideas que se contraponían. Así que el único legado que verdaderamente importaba para él era lo que había dejado en su propio hijo, que como acabamos de ver, creó de una oscura manera para ser el mejor asesino con un blaster en mano. Así que Masters, esta serie de la Era de la República volverá en una semana más con una triple historia especial de Windu, Rex y Ventress. Pero si acaso te perdiste la historia anterior a esta, donde Anakin y Obi-Wan pudieron comprender la última lección en vida que les dejó su mentor Qui-Gon Jinn, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.